Hola, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en el cual estén viendo esta grabación. Soy el profesor Pablo Adrián Rivera Juvenal, profe Adrián, y estamos en nuestra sesión de la actividad integradora de la asignatura Diversidad e Inclusión Educativa. En esta asignatura hemos tomado 4 unidades en las que primero determinábamos qué entendemos por diversidad y la importancia de su resignificación. Después de la segunda hacemos un recorrido histórico a nivel mundial y a nivel nacional sobre lo que implicaba la, la desigualdad y la importancia de la integración y cómo pasábamos de una segregación y eliminación de las personas a una paulatina integración que todavía nos falta mucho camino. En la tercera ya abordamos las barreras, las barreras del aprendizaje y la participación y cómo las podemos identificar y el factor que juegan. También hacíamos énfasis en este apartado sobre la necesidad de establecer índices o indicadores, perdón, que nos permitieran orientarnos en este tema. Y ya en la última abordábamos el sistema DUA y las estrategias concretas para hacer frente a la discriminación por las barreras, por actitudes, etcétera, entre los demás participantes. Esos han sido los temas en generales que hemos visto. Para esta última unidad vamos a revisar dos cosas. Bueno, ya no es unidad. Para este último paso de la asignatura hay que revisar dos cosas: la elaboración del examen y la actividad integradora. Entonces, primero necesito saber algunos datos. Eh, ¿Ya elaboraron el examen de la asignatura o todavía no? Yo sí, ya lo desarrollé. Fabiola ya. Y Andrea, ¿tú ya hiciste el examen? ¿Todavía no lo desarrollas? Ya, porque de hecho nos daban del 21 al 23. Ah, ok, ok. Me habían comentado que iban a extender el tiempo. ¿No lo extendieron? Bueno, lo bueno es que ya lo elaboraron. Y la segunda, la actividad integradora, ¿ya la elaboraron? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la actividad o ya la mandaron? No, yo apenas lo estoy desarrollando. Muy bien. ¿Y Andrea? Yo me estaba esperando la clase para empezar a desarrollar. Me parece perfecto. Entonces vamos a abordar la sesión enfocándonos a ese elemento. Entonces, ahorita vamos a ver los elementos y partes de la actividad integradora y después vemos sobre cómo se puede obtener el punto extra sobre alguna materia que puedan ustedes aplicar y ya algunos consejos finales que podemos tener. Los consejos para la elaboración del examen, pues nos los vamos a omitir por estos momentos porque pues ya elaboraron las dos el examen, entonces sería redundar sobre elementos que no les van a ser de utilidad al corto plazo. Entonces, denme un segundito, estoy abriendo el plan de trabajo de la actividad integradora. Muy bien, este es el material que les mandé a su correo electrónico. En esta ocasión no fue publicado en plataforma porque no había el espacio para hacerlo. Y trata sobre la actividad integradora y el examen. El examen ya lo elaboraron, entonces nos vamos a concentrar en la actividad, la cual tiene como fecha de vencimiento el día 28. Por tanto, todavía tienen 4 días para elaborarla, sin contar hasta el día lunes. Pero bueno, en esta actividad integradora, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? El primer paso es recordar el incidente crítico. En este incidente crítico veíamos cómo nos tenemos que imaginar que acaban de empezar a trabajar en una telesecundaria con un grupo denominado inclusivo, pero cuyo trato dista mucho de serlo. Recordemos que en este grupo se les segrega a los estudiantes nombrándolos como chicos usaer, se habla mal a sus espaldas, se les da un trato muy, muy discriminatorio, aunque parecen ser inclusivos. Y la pregunta base es, ¿qué puedes hacer desde la psicología para intervenir con esta problemática? ¿Cómo puedes sensibilizar a la población implicada para transformar las maneras en que se relaciona desde su diferencia? Cosa que ustedes abordaron desde el modelo DUA y muchos de ustedes lo abordaron desde los círculos de integración. En el foro de reforzamiento lo abordaron desde ahí. Y por último, ¿qué prácticas puedes llevar a cabo como psicólogo para favorecer la inclusión del estudiantado? Muy bien, esto es lo que vamos a desarrollar ya de forma concreta por acá. De aquí que el objetivo es que ustedes apuesten en intervención educativa que permita favorecer los procesos de inclusión. Les comento, en la unidad pasada, cuando hicimos el manual para las prácticas inclusivas y el manual para explicar el DUA,
el diseño era muy importante porque era para ser transmitido a los demás. En este caso, no se tienen que esforzar tanto en la elaboración del diseño. Si lo hacen, qué bueno, se los agradezco, siempre se agradece. Pero aquí nos vamos a enfocar más en el contenido para hacer como una especie de informe final para presentar nuestra propuesta. Entonces, después de leer las unidades, cosa que siempre tenemos que hacer, retomamos la experiencia. Ahora sí, van a elaborar un documento de la propuesta que tiene que incluir los siguientes puntos. El primero tiene que ser una breve introducción en la que van a señalar a qué nos referimos cuando hablamos de inclusión y van a hacer un recorrido histórico sobre los diferentes elementos de lo que es la inclusión. Esto lo van a elaborar en dos cuartillas. Si hacen cuartilla y media, está bien. Si hacen tres cuartillas, adelante. Pero lo ideal es dos cuartillas. Aquí la pregunta es, ¿por qué vamos a hacer otra vez ¿por qué vamos a hacer otra vez este recorrido histórico si ya lo habíamos hecho con anterioridad en alguna actividad? Ah, bueno, porque aquí, además de estar trabajando los temas y estarlos repasando, nos sirve como una actividad que permite la comprensión, nos permite la comprensión de cómo poder actuar en un futuro. Entonces, veíamos cómo en el ámbito educativo no todos van a ser psicólogos, va a haber matemáticos, va a haber físicos, va a haber historiadores, y por tanto muchas veces ni siquiera el director comprende la importancia de la integración. Dado estos elementos de que no se comprende la integración como tal, es importante primero sensibilizar o poner en la misma sintonía. Agnes, bienvenida Agnes, buenas noches, no te había saludado. O poner en la misma sintonía a todos los agentes educativos. Cuando nos referimos a agentes educativos, son todos aquellos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sean docentes, ya sean estudiantes, ya sean directores, ya sean padres de familia, comunidad. Pero entonces tenemos que ponerlos en contexto y para esto sería el desarrollo histórico de la inclusión en México y en el mundo. Lo van a hacer en forma de prosa, como un texto explicativo, y se pueden basar en la información que ya tenían ustedes previamente en su línea de tiempo. Entonces aquí explicarían, cuando nos referimos a inclusión, hablamos de, y esto se ha llevado a lo largo de la historia de tal forma, y ya pondrían cómo se ha visto en los diferentes momentos de la humanidad, desde la época antigua, la época clásica, la Edad Media, el Renacimiento, el siglo XIX y la época de la razón, la época moderna y la actualidad, para que podamos entender las diferentes formas que han existido y la necesidad de pasar algo diferente. Quizá a alguien le parezca muy normal decirle chico usa él y excluirlo, o quizá le parezca muy normal decirle vamos a ponerlo en un lugar especial para que no moleste. Pero al mostrarle en texto cómo esto históricamente ya ha pasado y los efectos nefastos que ha tenido, puede permitir para que la persona se contextualice y diga, ah, bueno, pues quizás hay que buscar una alternativa o una forma diferente. Y entonces aquí por medio de prosa tendrían que elaborar su texto. Sobre este primer punto, ¿qué es lo que hay que elaborar? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? No, ninguna. Ok, No, ninguna, profe. muy bien. De Yo hecho, sí. dime, te escucho. Hay una parte donde dice que mencionemos los conceptos. Sí, acá me dice, cuando hablamos, dime, te escucho. Ajá, dice así como los conceptos y definiciones más relevantes. ¿Cómo que podríamos poner ahí? Claro, inclusión, diversidad, eh, características socioeconómicas, necesidades especiales permanentes, necesidades especiales transitorias, la galleta de la inclusión. Estos como conceptos para que se entienda que cuando hablamos de inclusión y diversidad no solamente nos referimos a que alguien esté en silla de ruedas, sino que también puede darse por situaciones socioeconómicas o por condiciones de identificación sexual o por otra gama mucho más amplia, porque muchas veces ni siquiera sabemos que eso se tiene que considerar como parte de la diversidad. Con que pongas unos cuatro conceptos de todos los que aparecen, está bien. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿De qué? Muchas gracias a ti. Sobre este punto, me voy a tomar la libertad de mostrarles una actividad. No la voy a poner todo el tiempo, porque si no es como, bueno, no se ve bien que la ponga todo el tiempo, pero les voy a poner dentro una actividad porque esta Diana
ayer se conectó en el periodo de las sesiones de tutoría que tenemos. Me pidió una sesión y la tuvimos y estuvimos revisando su experiencia de aprendizaje y ya hicimos algunas correcciones y ya quedó. Bien, es la portada, los datos de identificación, el grupo. Luego viene la introducción. Aquí nos explica y contextualiza cuál es la importancia de la inclusión educativa, de qué es lo que se trata, por qué es importante incluir a la diversidad, esto desde su propia reflexión, y ya después desarrolla el desenvolvimiento histórico, tomando el siglo XIX, el siglo XX, el informe Warnock, y después ya pasamos a la parte de México, la normativa mexicana, USAER, los diferentes elementos que ha tenido. Y por último, cómo se ha trabajado estos conceptos en México ya en la actualidad. Y un pequeño resumen en el cual trabaja algunos conceptos sobre diversidad e inclusión. Y también los trabajaba aquí al principio. Con que tengan algo parecido a esto, está muy bien. Les digo, en esta ocasión, si meten diseño, está padrísimo. Pero si lo hacen de forma formal, está bien porque es como entregar un informe gubernamental para que les hagan caso. Entonces, está bastante padre. El siguiente punto. Ah, bueno, y también me comentaba esta Diana muy, preocupada. ¿Qué pasa si yo entrego 2 hojas y media y aquí me pide 2 hojas? O bueno, 2 cuartillas y media y aquí me pide 2 cuartillas. No pasa nada. No pasa nada. Se entiende. Está bien. No les voy a bajar calificación por tener media hoja más. Y también me preguntaba, ¿y qué hubiera ocurrido si en vez de entregar 2 hojas se hubiera entregado 1 hoja y media? Está bien. Si la información es correcta y es sintética, está muy bien. Las 2 hojas es como el promedio esperado. Si hacen un poquito más, un poquito menos, está muy bien. ¿Qué si no sería válido? Que en este cacho pusieran, la inclusión educativa es algo muy importante que ha estado en lo largo de toda la historia y me parece que se ha llevado a cabo en mucho tiempo, desde las cavernas hasta la actualidad, y en cada época se ha trabajado de formas diferentes, pero nunca se ha respetado la inclusión. Fin. Uno, no son las 2 cuartillas, y dos, no hay ningún tipo de fuente que respalde eso, nada más es un galimatías lo que hice. Un galimatías es una frase sin sentido, viene de la obra de Alicia en el País de las Maravillas. Ahora, el segundo punto nos pide hacer una descripción de la problemática identificadas en el incidente crítico, las fuentes de la diversidad que es posible reconocer y las VAP que impiden la promoción de la inclusión. Esta en una cuartilla. Aquí es una parte muy importante y muy nutrida para su trabajo. ¿Por qué? Porque a través de la lectura del incidente crítico, otra vez, y también aquí se pueden apoyar muchos de sus foros, en sus foros viene toda esta información, van a poder señalar las condiciones que hay en la escuela. En derecho se le llama relatoría de los hechos, en una investigación sería el estado del arte, y aquí lo podemos llamar como el diagnóstico previo. Es decir, ya vimos la importancia que tiene la inclusión a nivel nacional y a nivel internacional, pero ahora, ¿por qué lo tenemos que aplicar en esta escuela? Y aquí ya van a poder poner los elementos. Dice, describir las problemáticas identificadas en el incidente crítico. Es una escuela, telesecundaria, hay segregación, se les llama chicos susaer, no se les da el mismo trato igualitario, hay frustración, hay violencia, hay bullying, todo lo que ustedes detecten. Ya sea como un texto explicativo o como una relatoría por puntos, en el que pongan a continuación voy a mencionar los puntos que detecté que están afectando las dinámicas dentro de la escuela. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Ya después de que identificamos los puntos que están afectando a la circunstancia, que sería directamente con lo que ustedes pueden leer y observar, ahora le vamos a incluir un poco de teoría. Y vamos a tener que poner las fuentes de la diversidad que es posible reconocer y las VAP. Aquí vamos a señalar cuáles son las fuentes de diversidad que posee la escuela, capacidades diferenciadas, problemas de lenguaje, problemas de conducta, problemas de género, las que ustedes detecten. Y las van a trabajar desde alguna de las VAP. Puede haber actitudinal, de hecho hay actitudinal, no lo voy a negar, porque de hecho en todos los foros siempre me ponen actitudinal, sí hay problemas actitudinales, también hay problemas formativos, también hay problemas estructurales, y que ahí ustedes señalen cuáles son los problemas que pueden encontrar en estas VAP y que eso está impidiendo la promoción. Y aquí les podría sugerir, esto es una sugerencia, si no lo quieren hacer, no lo hagan, pero
Aparte de poner las barreras para el aprendizaje y la participación, pueden incluir indicadores de cómo se presenta esto, para que en un futuro, si se va a trabajar, se pueda ver cómo van a mejorar. Un ejemplo, podemos encontrar un problema actitudinal debido a que los profesores tratan de forma negativa y despectiva a los chicos que pertenecen a, bueno, que tienen características especiales y los llaman USAER de forma despectiva. Aquí podemos mostrar algunos indicadores que nos podrían facilitar el estudio en un futuro. Cuando los profesores se refieren a los estudiantes, lo hacen con respeto, ya de una escala Likert del 1 al 5. No tienen que poner la escala, no, no pongan la escala, es mucho trabajo. O cuando un profesor se le pide que haga una adecuación en un examen, ¿lo considera que es importante o lo considera una tontería? O sea, indicadores para saber cómo medir si un profesor está mejorando en su actitud o por el contrario sigue prevaleciendo en las mismas características. Aquí ya podríamos diseñar un cuestionario. No lo van a hacer porque no les va a alcanzar en una cuartilla, pero sí pueden indicar como, aquí podemos poner el indicador de el lenguaje o el indicador del índice de participaciones que se les da a las personas en los grupos o cosas así, algo que nos permite identificarlo. Esa es una sugerencia que les hago para que no se quede todo en lo teórico, sino que tengan una forma concreta de poder abordar el problema. Sobre este punto en concreto, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta de cómo se puede llevar a cabo? Aparentemente no. Según lo que yo entiendo es tomar, por ejemplo, la problemática, digamos, discriminación, ¿no? Exacto. Asociarla con la falta de diversidad que promueve o que se identifica dentro de la discriminación y después asociarla a la barrera actitudinal. Más o menos es así. Es tal cual eso. Si algún aspecto de discriminación tú consideras que hay más de una barrera al mismo tiempo, también lo puedes señalar. Mínimo uno, pero puede haber más de una presente. Ok, perfecto. Como esta parte estructural también, ¿no? Dentro de la discriminación, el Exacto. aislarlos o el segregarlos, ¿no? Justo, Pero justo. ahí me entra esta duda, ¿estaríamos tratando dos problemáticas o una? Porque ya la segregación, aunque tiene que ver, pues es otra, ¿no? Sí, comprendo. Sería otra, pero por ejemplo, en el caso de la. ¿Cuál fue la primera que mencionaste? Discriminación. Por ejemplo, en la parte de Cuando, la. Ah, sigue, sigue, ajá, sigue. que son como problemáticos y así, los maestros. Sí, claro, que discriminan a través del lenguaje, a través de los apodos, a través de todo esto. Sí, tenemos una barrera del aprendizaje actitudinal. Pero puedes poner que también en estas actitudes han fomentado que se segrega a los estudiantes en una parte diferente. Y ya después en la desegregación estableces ahora sí de forma estructural. Si recordamos, hay tres épocas de las VAP y en la segunda sí posibilita esto de que se puedan juntar. Pero si les es más sencillo o más práctico o más concreto el poner un factor de discriminación y una barrera, una y una, está bien, no hay ningún problema. Y también se pueden repetir las barreras si ustedes lo consideran diferentes factores de la discriminación. Ok, perfecto, muchas gracias, profesor. No, gracias a ti, para eso estamos. De hecho, retomando otra vez por acá, les decía, miren, aquí ya cuando acabamos con esto, esta Diana empieza, la discapacidad se sucede durante mucho, no, que sí, con la historia, frente a las problemáticas que se identifican en el incidente crítico en la segregación. Aquí, por ejemplo, Diana lo que hizo es irse de corrido, como un ensayo. Si ustedes para facilitar se quieren poner apartados, está perfecto, ¿ok? Ella lo hizo así, está muy bien, se entiende, pero ustedes pueden poner apartados. Y aquí ya mencionan las VAP que existen, cómo se van a ir viendo, perdón, identificando y cómo se van aplicando. Aquí señala algunos aspectos como la falta de sensibilización, las limitantes de los grupos y la infraestructura, lo que vemos de la parte estructural, y algunos puntos importantes a destacar. Ya con eso tendríamos el elemento de, de la, de las barreras, que es una cuartilla. Y aunque es una cuartilla y parece que es menos trabajo que el primero, en realidad este es mucho más trabajo, porque en el primero solamente es como un recorrido histórico de algo que ya llevan a cabo, en este sería como concretar la identificación que tenemos que hacer. Es como un diagnóstico. Y ya después de esto vamos a poder pasar al tercer punto, que es presenta las estrategias, herramientas y prácticas que propones para trabajar con esta problemática. Describe sus características, las formas en que puedes implementar y las personas que se tendrían que implicar
en cada una. Si corresponde solo a docentes, a padres y docentes, a otros profesionales y más, en una cuartilla. Ahora, frente a las barreras del aprendizaje que detectaron, aquí ya sería cuál va a ser su forma de intervención. Puede ser a través de círculos de integración, puede ser a través de uso de las tecnologías para fomentar otro tipo de relación, puede ser a través de talleres de concientización a los profesores, puede ser a través de redes de comunicación entre padres de familia, lo que ustedes consideren que pueda funcionar hacia acá. Aquí la única regla que se tiene que seguir en este punto es que las propuestas que presenten sean reales, o sea, sean aplicables. Por ahí un compañero, no fue de su grupo, pero por ahí un compañero o compañera, para no decir quién fue, mencionaba que, por ejemplo, una forma de poder eliminar las VAP en el ámbito estructural y en el ámbito del aprendizaje, el formal profesional, decía que una estrategia sería dotar a la escuela con computadoras y con profesores sombra que estuvieran apoyando al desarrollo de las clases a cada estudiante y también tener actividades de integración y pláticas con expertos. Siendo sincero, sonaba padrísimo, ok, me encantó, me encantó. En la práctica no va a pasar. Pensemos que es una escuela rural telesecundaria. La cantidad de recursos que tienen ese tipo de escuelas son mínimos. ¿Estoy diciendo que eso sea bueno? No, para nada, es muy, muy malo. Pero si vamos a plantear algo, hay que plantear algo que sea realista. Entonces partan de las condiciones materiales de la escuela, que es una escuela rural, telesecundaria. También esto de la telesecundaria, ¿saben cómo funcionan las telesecundarias? No, Es que también eso es importante. No lo abordamos con el suficiente tiempo, pero miren, es telesecundaria. Dame un segundo, dame un segundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Telesecundaria, diagrama. Dame un segundito. Miren, por ejemplo, es que en una telesecundaria, no, esto es libro para maestro. En una telesecundaria no tienen un maestro todo el tiempo. O sea, está el maestro que les deja actividades, que les revisa los temas que puede proponer, pero la mayor cantidad de temas que se dan en el aula es a través de dispositivos, en este caso concreto a través de televisores. Entonces el estudiante está revisando los materiales proporcionados por la pantalla y ya después de que lo revisó en la pantalla puede ir con el profesor. A veces se presenta una vez el profesor, algunas veces se presenta el profesor todo el tiempo, a veces solamente va un día o en un horario y con eso se va trabajando. Miren, aquí ya encontré una donde poderlo ver, pero me tiene bloqueado. Mm. Bueno, el punto es que hay que considerar eso. O sea, si en una escuela no tenemos los recursos, no tenemos los recursos para tener profesores de forma directa en todos los grupos, razón por la cual se hace el modelo telesecundaria, ¿qué probabilidad hay que contraten profesores sombra? Y también estamos en una escuela rural, piensen en los recursos que tendrían los padres para contratar un profesor sombra. ¿Saben lo que es un profesor sombra, verdad? Me lo imagino, pero con certeza no. Ah, Quiero ok. pensar que es como alguien que está de tipo incógnito, evaluando cómo enseña. Ah, ok, ok. ¿Está padre? No. El profesor sombra es un acompañante didáctico que en caso de algunas actividades que se le compliquen a algún estudiante o que le cueste trabajo, está ahí para poderlos apoyar. Entonces, digamos que el profesor está dando su clase y en el momento en el que algún estudiante dice, híjole, es que yo no entendí esto o es que eso no me quedó claro, ya se puede concentrar con él, el profesor Sombra. En la Ciudad de México usualmente llegan a ser los padres de familia, por ejemplo, en el caso de autismo, que está la maestra y va el profesor Sombra, que es un padre de familia, y ahí lo está apoyando para la integración. De hecho, eso se puede hacer si se maneja desde lo comunitario. Si lo vinculan con la comunidad, se puede hacer. Lo que sí no podemos hacer es le pide a los padres que traigan un profesor sombra o algo así, porque es irreal.
Entonces, en esta cuestión, la, las estrategias y herramientas que puedan tomar son válidas siempre y cuando sean realistas. Por ahí pusieron muchos de ustedes en el caso de la unidad número 4 que se tenía que abordar el aspecto actitudinal y se tendría que abordar desde la opción de los talleres para los docentes, para sensibilización de los docentes. A quien puso esa opción, la puse de forma correcta. La puse de forma correcta porque está bien, es una buena estrategia. Pero a ver, piensen, si en un grupo de 50 personas, que son menos, ¿no? Si en un grupo de 50 personas, 48 personas sugieren un taller o un círculo de integración para sensibilización del profesor, cuando lleguen a la práctica, ¿qué creen que va a ocurrir en las escuelas? ¿Qué estrategia van a promover en las escuelas la mayoría de profesores? Van a proponer lo mismo que vieron en la carrera y van a proponer talleres de sensibilización y círculos de integración, lo cual está bien, pero piensen, un profesor que lleva 5 años dando clase en la misma escuela, si le volvemos a salir con el taller de integración y el círculo de reflexión, va a decir, ay, otra vez, porque ya quedó como inmunizado. Entonces hay que buscar como alternativas diferentes. Pero bueno, aquí queda libre. De hecho, si ustedes utilizan una estrategia convencional, también está bien. Es válido. Nada más les comentaba para que cuando lleven a cabo su práctica, también traten de ser innovadores en ese punto para que no, no saturar al profesor con algo que ya se conoce. Me voy a despedir un poquito sobre esto para que se comprenda un poquito. ¿Han escuchado hablar de los brain rots? No, ¿No? Ok, eso es como de 2 generaciones abajo de la nuestra. Quizás por eso no lo hemos escuchado hablar tanto, pero los brain rots. Brain rot fue una palabra que ganó la palabra del año en el diccionario de Oxford en el año 2024, pero actualmente lo pueden ver. Si no lo han visto, lo van a ver dentro de bien poquito. Que son estos memes raros de, de changos y de tiburones con zapatos y demás, que se llama el Tur, Saur y demás. Si no, ya los verán. Esto es un problemón que hay actualmente en la educación, porque ahora a los estudiantes le están pudriendo el cerebro con estas cosas, porque ya es la mínima de información, la mínima de conocimientos que pueden tener. De hecho, sobre este punto yo estoy desarrollando una estrategia pedagógica. Por aquí se las voy a... no está. ¿Dónde está mi estrategia pedagógica? No me digan que se me borró. Según yo sí la guardé. A ver, es PowerPoint. Dame un segundito. Ya me preocupé porque me esforcé mucho haciéndola y no quiero que no se haya guardado. Por favor, magia, 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 guárdate. No, 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 no. Creo que no se guardó. Ok, ok. Perdón, perdón, perdón. Ya voy. Retomo. Ah, sí se guardó. Entonces, por ejemplo, yo estoy preparando una estrategia didáctica para utilizar estas cosas de los brain rots, pero para educación, y yo los llamo main blondes. Main blonde. Y es como pasar de estas cosas que no tienen sentido a utilizar la misma estrategia de las redes sociales a nuestro favor. Entonces, por ejemplo, están estas cosas, ¿no? Que este es un brain rot, como lo llaman, pero sirve para aprenderse la estructura del ADN. Tiene 4 patas porque hay 4 componentes del ADN básico: la guanina, tiamina, citosina y tiamina. Tiene una hélice porque está en la estructura helicoidal. Tiene el número 46 porque son los 46 cromosomas que tenemos. Y tiene 2 caras porque fue desarrollado por 2 investigaciones en Asia. Y ya. Y entonces esto nos sirve para aprendernos las cosas y en vez de estar viendo tonterías en internet, puede funcionar. Aquí tenemos a Nietzsche con la teoría del camello, el león, el niño y lo dionisiaco y lo apolíneo a través del vino. O los 4 elementos de la retórica clásica aristotélica, que es el inventio, es el foco, dispositio, que es la escuadra, memoria, que es el cerebro, elocutio, que es el elote, y actio, que es toda la acción. Y ya es una estrategia que estoy desempeñando para recuperar un poco de la atención de los estudiantes. Pero bueno, eso se los ponía
Eso lo voy a publicar, cuando lo publique se los mando. Pero eso se los ponía para que traten de ser innovadores en las estrategias, o sea, piensen si siempre les dan las mismas estrategias, ¿qué otras cosas podrían dar? De cualquier forma, les digo, si ponen las más clásicas de las clásicas, se las cuento como válida, nada más es un consejo por ahí. Sobre este tercer punto de la actividad integradora, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? No, hasta ahora ninguna. Va. Y ya después de esto, de las estrategias, viene una parte que es muy importante y al mismo tiempo es reflexiva. Dentro de la educación se le llama metacognición. ¿En qué consiste? En indicar cuál es el papel del psicólogo en este proceso de implementación. Por aquí muchos de ustedes ya lo abordaron en la unidad número 4 en el foro, cuando dicen que hay que buscar un trabajo interdisciplinario o multidisciplinario y cómo se tienen que coordinar las diferentes facciones para poder colaborar y poder cooperar. Entonces, ¿cuál es el papel del psicólogo en este proceso de implementación? Y las maneras que puede contribuir a hacerlo apropiadamente. Aquí se puede basar en el DUA, este aspecto de la multimodalidad, los múltiples canales, las múltiples evaluaciones, la integración de los grupos y emplea tus propias palabras y reflexión. Muchos de ustedes ya tenían experiencia en escuelas, otros por vivencias personales. Aquí es ver cuál es el papel del psicólogo. Recordemos que el psicólogo no es profesor. Puede que haya un profesor de psicología, pero en sí no es su labor principal, es el profesor. Entonces, desde el puro ámbito de la psicopedagogía, ¿cuál sería el papel de interferencia o de agente de cambio de la escuela para ser un factor positivo? No podemos decir, por ejemplo, pues daría mis clases mejor porque no somos profesores. No podríamos decir, pues construiría un edificio porque no somos los de gobierno para autorizar eso, pero ¿qué sí podrían hacer dentro de su estructura y cómo lo pueden implementar? Ya lo mencionaban, trabajar con la comunidad, hablar con los estudiantes. Hay por ahí un estudiante que seguro va para clínica, estoy seguro que va para clínica, es una mujer. No la recuerdo ahorita, pero ella proponía hacer prácticamente diagnósticos dentro del aula para abordarlo desde ahí. Estaba interesante. Y yo dije, ella va para clínica, pero también se podría abordar desde ese punto. Y ya con eso tendríamos nuestra actividad. Nada más tendríamos que ponerle en el formato APA, incluir la portada con los datos de identificación y subirla con la clave normal. ¿Alguna pregunta sobre este último elemento? No, tampoco ninguna. Muy bien. Si se dan cuenta, en realidad esta actividad integradora retoma todo lo que ya han hecho, nada más lo va dando como nuevos giros de tuerca o nuevas explicaciones, pero en realidad es todo lo que ya han visto. Por eso se le llama actividad integradora, porque es retomar todo lo que ya tenían. Entonces, en sentido estricto, si ustedes quieren tomar algún párrafo o quieren tomar algún elemento que ya habían trabajado en otro texto, sin problema lo pueden hacer. Siempre y cuando sea suyo, lo pueden hacer sin ningún problema. Y si no es suyo, que tengan las citas correspondientes. Porque aquí no se trata de trabajar más, se trata de trabajar inteligente. Si ya tienen información, acomódenla y apropienla para que se pueda volver a utilizar. Y con eso ya acabaríamos nuestra actividad integradora. ¿Alguna otra pregunta adicional sobre la actividad integradora que tengan? Adelante, Agnes. Es fuera de la actividad integradora. Pero me pareció como muy interesante esta parte de cómo podríamos mejorar esa, pues sí, como de área de oportunidad sobre lo de las intervenciones, ¿no? O sea, ¿usted cómo nos recomendaría para mejorar, pues sí, nuestra capacidad de crear mejores intervenciones en la que no solamente nos centremos en la sensibilización? Muchas gracias, Agnes. Es una muy buena pregunta. En realidad no tiene nada de malo la sensibilización. Lo que tiene de malo son los medios. Y para esto me voy a apoyar de un autor que se llama Perelman. No, no es necesario que lo conozcan, es algo de retórica, pero él señala que tengo que adaptar mi discurso a las personas a las que va dirigido. Entonces, por ejemplo, esta presentación que les estaba mostrando por acá, esto no va dirigido para ustedes. ¿Por qué? Porque esto es para personas de 17 años, 16, porque es el lenguaje que ellos hablan. Si yo trato de presentarles algo así a ustedes, van a decir, pues eso qué, no, no tiene sentido. Y igual, piensen en su público objetivo, que sean los docentes, en este caso si lo van a trabajar con ellos, y piensen, cada
cada clase que, bueno, cada vez que le han dado una intervención, lo ponen en un taller y lo ponen a hablar en un círculo para integrarse. La primera vez le pudo haber parecido padre, le pudo haber parecido significativo. La segunda vez quizás también. Ya después de la quinta dicen, ay, otra vez vamos a hacer lo del círculo y demás. Que a ustedes quizás les ha pasado. No sé si se han dado cuenta que al inicio de cada asignatura tienen que hacer su presentación en cada asignatura. Lo de su nombre, de dónde son y todo eso. Sí lo siguen haciendo, ¿no? Sí, Sí, Ajá, yo sí, sí, también. sí. Ok. Y estuvo padre en el primer semestre. En el primer semestre dijeron, claro, mira, yo me llamo tal, quiero estudiar psicología por esto, y me interesa el tema por esto. Y bien, ¿no? Ya ahorita que van en sexto semestre y vuelven a ver las preguntas, dicen, ay, otra vez las preguntas, y ya me lo preguntaron toda la vida. Y entiendo que pueden frustrarse, ¿no? Y hay que darle una pequeña vuelta de tuerca. Yo lo trato de modificar en la medida de lo posible y ahí les pido que me digan alguna película o alguna libro o canción que les guste como para sacarlos de esta rutina. Entonces, igual piensen, ¿qué es lo que siempre le han dado a estas personas? Y a través de lo que siempre les han presentado, denles algo diferente. Por ejemplo, hay una técnica que es igual un círculo de integración, pero se hace con un estambre. Entonces yo voy a decir algo que me agrada de una persona. Y cuando hago eso, se lo lanza a esa persona. Y luego esa persona hace lo mismo con otro y con otro y con otro, y así lo hacemos durante un ratito. Pero al final, cuando ya se está terminando eso, a ver, es técnica de diálogo con estambre. Pero al final, cuando ya. No, no está. Estrategia donde después se tiene que deshacer el nudo que se hizo, Esa, estar esa, esa. aventando. Pero, aquí viene la. Sí, justo, 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 creo que ya lo entendiste. Pero aquí, antes de volverlo a aventar y demás, se le toma una foto y se les muestra y se le dice, miren, ¿cuántas personas les pasaron el hilo a ustedes y a cuántas personas no? Y ahí, por ejemplo, la segregación se hace evidente porque podemos ver cómo hay personas que nunca les pasaron el hilo o personas que se las pasaron una vez. Y entonces se puede hacer evidente con formas gráficas cómo esto cambió. O se pueden utilizar recursos multimedia, canciones, videos o alguna experiencia, algo que cambie. Otro ejercicio, por ejemplo, esto no funciona. Bueno, quizás sí funcionaría con profesores. Se les amarra a unos los brazos, a otros se les amarra las piernas, a otros se les venda los ojos y se les pide que metan unas pelotas en unos botes. Y ya, y después ya pues, ¿cómo te sentiste y demás? Y el que no tenía nada, pues, no, pues facilísimo, estuvo padre. El que no podía ver, dice, no, es que nadie me ayudaba. Y entonces se hace evidente aquello que usualmente no se ve. Y eso es la primera vez que ocurre, está muy padre. Ya la cuarta vez ya no funciona, entonces es como tener activo el pensamiento lateral para ver qué se les va ocurriendo. Y ya, más o menos. sí, muchas gracias. Creo No, que gracias. pues, finalmente tenemos que sacar la creatividad. Sí, pero les Sí. digo, ese sería un plus. Si quieren ir por una estrategia básica, clásica, sin problema, porque están aprendiendo, está muy bien. Nada más era un comentario porque ya de repente cuando estaba en los foros ya decía, ok, ok, ok. Y de repente sí me sorprendían, de repente uno de ustedes sí decía, no, voy a utilizar la inteligencia artificial o voy a utilizar las TEPs para comunicarnos a través de Twitter o voy a hacer una actividad en el campo. Pero está bien, es irlo aprendiendo. Bueno, sobre la actividad integradora, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? No, ninguna. Muy bien. Ahora, sobre el punto extra, les había comentado que les puedo dar un punto extra en alguna actividad o en algún foro. En el examen no, ahí no puedo poner puntos extra porque no depende de mí, se califica de forma automática. Y para hacer eso, en un documento Word me tendrían que mandar las constancias de que participaron en los siguientes ejercicios, que sería el modelo de Tulmin, el de los sombreros para pensar, el de las Tic-Tac Teps, el de las Tic-Tac Teps y el examen
examen, prueba. Todos estos están en la página Oasis, ahorita se las voy a volver a compartir. Y nada más le toman una captura de pantalla de los resultados que obtuvieron. Y ya con eso yo lo tomo y lo capturo en alguna de las actividades que tuvieron. Es voluntario. Si ustedes piensan y consideran que están muy bien con sus calificaciones y que no necesitan el punto, no es necesario que lo manden, nada más es como un extra que tienen bueno, que pueden considerar para su evaluación. Y también todos estos materiales que están en esta plataforma están libres de acceso para cuando ustedes quieran en cualquier momento, sin importar que tengamos o no tengamos clase. Bueno, entonces ya aclaramos esto de la actividad integradora y lo del punto extra. Lo del examen como tal, no, porque ya lo presentaron. Entonces, ¿tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta que quieren que abordemos? Yo sí, ahorita que estábamos comentando lo de las estrategias, fuera de la sensibilización, ¿qué otro tipo podríamos implementar? Porque ahorita que estamos hablando de esto de la telesecundaria y de cómo son como profesores intermitentes, podría abordarse desde ahí, así como que el tiempo en el que estén, creen una dinámica con los estudiantes o algo así, o Claro, cómo sería, pero sin que nos basemos tanto ya en la sensibilización, porque como bien menciona, ok, sí es importante, pero otro tipo de alternativa que podemos manejar que sea fuera de la sensibilización, ¿cómo claro, se bien. podría manejar? Sí, claro, me parece bien. Miren, recuperando las características de la zona donde está la telesecundaria, es una zona rural, trabajan en equipo y son comunidades muy unidas. Se puede trabajar a través de redes de apoyo. ¿Cómo son las redes de apoyo? Otro agente educativo, aparte del profesor y el estudiante, son las familias y la comunidad. Entonces puede trabajar con la comunidad explicándoles la importancia de la escuela y cómo pueden dar su propia vivencia y cómo pueden contribuir a la educación y a la formación con sus propios saberes. Entonces podríamos complementar la educación dada en la telesecundaria a través de redes de apoyo en la comunidad. Otro elemento, estábamos en los aspectos estructurales. Si bien teníamos esta segregación en los espacios por parte de la escuela, también se pueden resignificar los espacios y entonces que el salón de, de, de la telesecundaria usual sea para todos y ese salón que he utilizado para los chicos mal llamados SUSAED se utilizara para algún otro tipo de práctica o algún tipo de acercamiento y demás. También se podía trabajar desde el ámbito profesional, tratando de hacer esta sensibilización a los profesores que mencionabas, pero no en el sentido de la empatía, sino en el aprender estrategias de aprendizaje diferente para poder apoyar a los estudiantes. Un aspecto importante que veíamos dentro de esto era el de fomentar la autonomía. Entonces se le puede explicar al profesor la importancia de la autonomía y que centre sus clases en que el estudiante aprenda a ser autónomo. Entonces, hay una estrategia llamada aula invertida. Está padrísima y cuesta mucho trabajo, pero en las telesecundarias puede funcionar. ¿Qué es el aula invertida? En el aula invertida, los estudiantes preparan todo en su casa o preparan todo en otra parte y solamente llegan a discutirlo en el salón de clases, solamente llegan a trabajar sus puntos y demás, como tallerearlo. De tal forma que, por ejemplo, una aula invertida aplicada en este caso, sería explicarle la técnica al profesor, mostrarle las ventajas que tiene y después que lo implementara. En este caso, le diría a los estudiantes, miren, estos van a ser los materiales que van a ver ahorita en estas clases, pero lo vamos a desarrollar a través de este proyecto, un proyecto comunitario. Es más, ahorita explicamos el proyecto comunitario. Lo vamos a hacer a través de este proyecto y ya que lo vayan desarrollando y cuando vean al profesor, en vez de que el profesor dé una cátedra, que les diga a ver qué investigaron y que lo vaya coordinando y lo vaya viendo con ellos. También se puede hacer a través de los sombreros para pensar, asignando roles en el propio grupo para la integración y trabajar con equipos de investigación en proyecto. Y también les decía lo de aprendizaje por medio de proyectos. Esto lo vieron en otra asignatura ya, creo, pero se puede buscar que los estudiantes aprendan, pero teniendo un proyecto que impacte en su comunidad. De hecho, es la forma en la que funcionan sus prácticas profesionales. Por cierto, ¿cómo van con sus prácticas profesionales? ¿Todo bien? Pues Pues como no tal son práctica, prácticas, ajá. pero, ajá, ay, perdón. No, otra No, práctica. adelante, adelante.
Adelante. Bueno, estamos haciendo lo de las estancias. En lo personal, pues vamos bien. Creo que el profesor hasta ahora ha podido como llevarnos de la mano y pues sí. Bueno, en lo personal sí, yo creo que me siento bien y encaminada a lo que estamos haciendo. Bien, por ejemplo, ¿qué están haciendo en las estancias? Este, estamos viendo, bueno, ahorita estamos como ya en el plan de investigación y nos vamos para hacer intervención social y organizacional en un lugar en específico. Ah, ok, muy bien, muy bien. De hecho, eso es lo que les quería comentar sobre los proyectos. Por ejemplo, ese es un proyecto. Le asignas al estudiante que va a hacer intervención social en determinado contexto y todas las asignaturas se van a vincular con ese procedimiento para poderlo llevar a cabo. Aquí sí se tiene que trabajar uno con los estudiantes para que aprendan esta nueva dinámica y que no sea solamente profesor-estudiante. Y por otra parte, se tiene que trabajar con los profesores para que revaloren su puesto, que ya no es el que enseña, sino que es un facilitador o un coordinador del aprendizaje. También se podría trabajar desde ese punto. Otro elemento que se podría trabajar es sacando los índices de desigualdad o discriminación dentro de la escuela que generan las VAP, lo que mencionábamos un poquito en la segunda unidad. O sea, yo voy a sacar los indicadores, los voy a planear y a partir de eso vamos a poner propuestas de intervención que se puedan hacer. Aquí sería un poquito más teórico, pero ya después va a ser práctico cuando se presenten los resultados. Esos serían algunos ejemplos. No sé si queda un poquito claro. Sí, por ejemplo, a mí se me había ocurrido plantear como más allá de ferias interculturales o sí, pero que si hubiera como actividades donde los propios alumnos que tienen diversidad sean quienes den como cátedras, o sea, como clases, ¿no? Y en esta medida, pues se pegaría como que la sensibilización, pero desde otra área, no directamente sobre el profesor, sino que sean los mismos alumnos quienes sientan como este empoderamiento, ¿no? De decir, bueno, tenemos voz y voto dentro de la escuela. ¿Se podría manejar también de esta forma? Claro que sí, de hecho es una muy, muy buena idea, porque aparte de todo, también se le reasignan los roles a las personas y se genera una cosa que se llama horizontalidad. ¿Qué es la horizontalidad? Que todos somos iguales. Nada más que unos somos profesores y otros somos alumnos, pero todos somos iguales. Y eso es un excelente ejercicio porque entonces el estudiante también se empodera y ya dice, es que yo también puedo participar y también el docente se quita esta bata de yo lo sé todo y vuelve a entrar a que pueda aprender de otras personas. De hecho, yo tenía una estudiante dentro de la comunidad LGBT que me enseñó muchísimo sobre todas estas cosas y yo la dejaba hablar, le decía, a ver, tú mejor cuéntanos. Y entonces dejas de creerte todo soberbio como profesor y le das la voz al otro y se empodera. Es una muy buena estrategia, me parece bien. Ok, perfecto, sí, porque estaba pensando esta parte de no hacer lo mismo, porque Ujú, sí, igual, o sea, yo dije, bueno, los talleres sí son adecuados, pero es como que la fácil, ¿no? Y no porque sea fácil, o sea, no quiero decir que es, o demeritarlo, ¿no? Sino más bien como cómo abordar estas problemáticas sin caer a lo mismo de siempre. Y más claro, allá de ser dinámicos o creativos en las estrategias, sí me gustaría como que darle el twist, como bien ahorita comentó, ¿no? Esa vuelta de tuerca para que no sea siempre lo mismo. Y entonces yo pensé en esto porque justo también, bueno, yo le había comentado que mi sobrina es una niña sorda, ujú, entonces veo mucho estas situaciones en el sentido en el que pues ella tiene que ir a una escuela especializada, porque no hemos encontrado una donde realmente la incluyan dentro de la sociedad. Y eso les afecta porque hasta la propia familia los empieza a segregar. Entonces era como, ¿cómo podemos hacer que todos se integren con ella? Y me surgió esa idea, ¿no? De que las propias personas, cuando aprenden lengua de señas, tengan como esta oportunidad de enseñarla ellos mismos dentro de entornos fuera de, ¿no? O sea, ujú. no que sean personas sordas enseñando a personas sordas, sino que las personas sordas sean las mismas, que provoquen o generen una inclusión desde su punto de acción, ¿no? O sea, de que ellos están aprendiendo también, pero pueden enseñarle a los demás, ¿no? Entonces, Claro. por eso me surgió como esta onda de las tutorías. O sea, o no sé cómo llamarlas ahí. ¿Cómo sería? ¿Ponencias o cómo las podemos aterrizar? Pues mira, como estrategia podría ser ponencia, podría ser aula invertida, podría ser proyecto de investigación, podría ser congreso, un congresito que puedas armar por ahí. Pero sí, ponencias está bien. Aquí dice que dice. Hay un podcast de Roca Project donde un niño habla sobre las áreas de oportunidad que tiene.
El trastorno de TDA puede servirte escucharlo para hacer eso. Me parece bien. Gracias, Agnes. Qué buena idea. Y sí, muchas gracias. De hecho, y aclaro, esto de que les mencioné de los talleres, a todos nos pasa. De hecho, a mí me dio mucha risa porque estaba viendo que muchos habían puesto esto de sensibilización y taller, sensibilización y taller. Y me quedé pensando, ¿qué puedo hacer yo como docente de la Rosario Castellanos para que tengan ideas diferentes al taller? Y entonces yo mismo dije, voy a abrir un taller para explicar. Y dije, y dije, yo también hice lo mismo. Y es normal, es cosa de irlo practicando, pero me parece muy bien. Muchas gracias por la recomendación del podcast. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? No, bueno, sí, no. Dime. Esta parte donde estamos hablando del papel del psicólogo, también ahí tendríamos que hacer como que cambios estructurales, o sea, en este punto de permitir o de modificar los lineamientos de los colegios para que permitan este tipo de actividades. También Sí, tendría que ser necesario. sí, o sea, en muchos colegios ya lo tienen valorado que el psicólogo tiene esa actuación, pero sí, se puede hacer esta intervención. Y también me gustó mucho esto que mencionas de la revalorización del psicólogo o el replanteamiento de su puesto, porque muchas veces solamente se considera como, mira, el que nos dice, a donde mandamos al chico cuando tiene problemas. Y pues no, el psicólogo es mucho más integral que eso. Entonces también se puede trabajar desde ese ámbito y sería muy, muy importante. Denme un segundo. Todo bien. Y de hecho sí es una labor muy importante porque muchas veces las personas no entienden para qué está un psicólogo en la escuela. Dicen, ¿y para qué? O sea, si lo quieren contratar, que lo contraten por fuera, pero es un factor de integración bastante fuerte. De hecho, ya en la práctica se van a dar cuenta cómo tienen que estar haciendo constantemente sociogramas para ver cómo están las relaciones entre los estudiantes, actividades integradoras para volver a reencaminar el punto, actividades concientizadoras. Y como los grupos son cambiantes y van modificándose continuamente, continuamente tienen que ir adaptando las estrategias. Entonces, aunque parece que siempre hacen lo mismo, no, es un show el que hay allá adentro y muchas veces no se comprende. Entonces, esto que mencionas de la valorización estaría bien. Y esto de modificar el papel, sí, lo podría hacer desde el análisis de las barreras de aprendizaje y los indicadores, para ver qué indicadores serían óptimos para que un psicólogo esté haciendo su labor. Ejemplo, el director tiene espacio designado para el psicólogo en una escala de Likert, me estoy imaginando. El profesor tiene tiempo para hablar con los estudiantes de forma diferenciada, el profesor, el psicólogo. El psicólogo tiene espacios para aplicar las actividades en los grupos. Los profesores hacen caso a las recomendaciones del psicólogo y demás. Pero me parece bien. Ok, perfecto, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita que tengan? De No, mi ahora sí. parte, Ok. Si no hay más preguntas, recuerden que cualquier pregunta o duda que tengan me pueden contactar por correo electrónico, también por el foro y por el mensajero. Al día de hoy, las actividades que teníamos pendientes de calificar ya están cumplidas. Hay unas que me faltan que vencen el día de mañana, pero esas las voy a trabajar entre hoy y mañana, pero ya quedó. Me quedé un poquito atrasado porque como nos fuimos de vacaciones, cuando me conecté el día lunes, ¡pum! Tenía mucho trabajo. Pero ya quedó al día, nada más me faltan las que vencen el día de mañana. En la plataforma Oasis va a quedar disponible para que lo consulten. También y cada vez se va a ir aumentando el material. También en el canal URC Epistemología y Psicología voy a seguir subiendo mis clases grabadas de otros grupos. Ya como quizás no se dieron cuenta, pero ya están otra vez las clases largas. Miren, ya llevamos una hora y no hemos frenado. Ya arreglé ese problemita para que ya queden. Pero en la última clase, bueno, traté de hacerlo antes, pero se pudo hasta ahorita. Y ya también si quieren material adicional de estudio y demás, por acá está Frecuencias Polímatas. Es un proyecto independiente que tengo, lo pueden buscar así en YouTube y ahí hablamos de otros temas y otras cosas adicionales de la universidad. Ese es otro proyecto mío que tengo por ahí. Pues bueno, si tienen algún otro comentario, sigo por acá. Si no, sería todo de mi parte y de verdad les agradezco mucho todo el esfuerzo y trabajo que han desarrollado y felicidades por otro bloque que han terminado. Bien hecho. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes y de verdad cuenten conmigo para lo que los pueda apoyar. perfecto, muchas gracias, profesor.
Aquí nada más para comentarle, me hizo una observación de la, bueno, no observación, no así como un comentario, en la experiencia de aprendizaje de la unidad 4 y me preguntó dónde había realizado el trabajo. Ah, lo de la revista, fuiste tú. Sí, 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 es que te sí, quedó ajá, padrísima, está padrísima tu revista. ¿Dónde la hiciste? sí, en Canva. En cama Entonces, no, a ver, ajá, perdón, Agnes y Andrea, si ya se quieren retirar, está muy bien. Nada más esto ya es, ahora sí que vamos a aplicar a una invertida rápido. A ver, me voy a meter a Canva. Ah, ok, ahora sí, aquí dónde le hiciste para poder hacerlo. yo ahí busqué manuales, o sea, así Sí, literal pongo manuales manuales. Ajá, y van a salir muchas plantillas. Entonces, hay que buscar y buscar más o menos una que sea, yo creo que fue la de arriba a la izquierda, sí, a la izquierda. ¿está? Ese que es manual de imagen corporativo. A ver. Arriba, Ah, arribita de ese. ya lo vi, pues sí, el naranja, que es similar. Este de aquí. Y ya le das en personalidad plantilla. Mm, Y funciona como las infografías que ya te dan como la base. Y tú lo vas sí, y completando, ya ¿no? nada más sobre eso vamos haciendo modificaciones en el diseño. Por ejemplo, Oh, pues yo quité los colores, quité las imágenes y empecé como que a armarlo. Ahí ah, viene como que organizado en doble columna. Entonces, pues ya fue más sencillo porque lleva yo poniendo la información, pero hacía doble columna y a veces en tres, dos horizontales y una vertical o así, o dos verticales y una horizontal. Entonces ya nada más fue jugar con el diseño ok. y obviamente pues, las imágenes salieron de ahí. Que ese es un punto donde le iba a preguntar a qué se refería con esto de las imágenes. Eso sí no me quedó muy claro. Claro, te comento. Uno, tu revista quedó muy padre y esto les puede servir a todos. Pero miren, es que hay unas imágenes que, bueno, hay tres tipos de etiquetas. Se los pongo por aquí. Es etiquetas de imágenes. Hay tres tipos de etiquetas de imágenes. Son marcas de etiquetas. Mejor lo pongo aquí directo en el botón de las imágenes. Es más herramientas. Ya. Tenemos tres tipos de etiquetas en las imágenes. Las etiquetas son licencia Creative Commons, licencias comerciales y otras, y licencias comerciales con derecho de uso. ¿Y qué me refiero con esto? Que si yo utilizo una imagen comercial en un manual, y más en la escuela pública, yo utilizo una imagen comercial en un manual y lo publico, me pueden demandar. Me pueden demandar a mí y a la escuela por derechos de autor. Entonces hay que priorizar las imágenes Creative Commons. Estas de aquí son de libre acceso. Obviamente están más limitadas, no son tan bonitas ni mucho menos. Están más limitadas y son como efectivamente, como las de Pexel, que son repositorios de imágenes que sí se pueden usar. Otra alternativa que yo les puedo sugerir es con ChatGPT. Con ChatGPT se pueden hacer imágenes. Yo sé que no podemos utilizar ChatGPT para texto porque están aprendiendo psicología, pero como no están aprendiendo diseño, podemos utilizarlo para imágenes. Entonces, no sé qué es esto. Ajá. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a poner dibuja a dos personas en una dinámica inclusiva en una escuela estilo, estilo académico. A tres colores, naranja, rosa y café. Si no tienen el sistema de paga, pueden hacer hasta tres imágenes por día. Bonitas las dos, ¿verdad? Sí, Entonces las efectivamente. imágenes, Dime. perdón, entonces las imágenes de Canva no son gratuitas. O sea, hay que otorgar permiso de todas las imágenes que vienen ahí. Porque todas las que yo utilicé fueron de ahí, de Canva. No Ok. utilicé, Ok. ajá, fueron todas de acá. Ahí donde sale elementos y ahí pues todas las que son gratuitas, No, todas no te esas las... preocupes. Está bien entonces. Perdón, es que como no sabía que lo habías hecho en Canva, no sabía los recursos. Lo que sí te podría recomendar es que en la bibliografía o en algún apartado pusieras las imágenes fueron obtenidas de la Canva o algo así como para librarte de cualquier problema. Pero si están en Canva ya negoció y son como las de Perplex, ya son de libre uso, no te preocupes. Ah, ok, perfecto. Sí, porque Pero sí tenía esa duda. Dije,
¿A poco también las tengo que referenciar? No, 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 no te preocupes. Como te digo, si están ahí, ellos ya lo tienen licenciado, ya queda. Pero, por ejemplo, es que me ha pasado en otros lados en los que llegan a poner hasta imágenes de Bimbo o de Marinela y dices, híjole, ahí sí te van a meter en problemas. Miren, esta imagen, por ejemplo, ahorita lo hicimos todo al azar, pero esta la podrían utilizar ustedes y ya nada más abajo le tendrían que poner, bueno, ya saben cómo se coloca una imagen en en formato APA. Arriba le ponen, imagen, no, figura uno, persona en proceso de inclusión y ya nota al pie de página. Esta imagen fue desarrollada con apoyo de ChatGPT de OpenAI 2025. Y ya. Pero también si lo tomas de Canva o de Perplex, sin problema. Repic y Pexels también pueden encontrar imágenes de eso. Muchas gracias, Agnes. Sí, sí, sí. De hecho, yo colaboro en una revista. La revista se llama, ay, ¿cómo se llama esta revista? Es Filosofía en la Red. Filosofía en la Red. Y ellos que trabajan en filosofía en la red también tienen sus imágenes, pero quiero acordarme si es Perplex o es otra, porque ahorita que mencionabas Perplex me sonaba que era ahí. A ver, vamos a ver. Es imagen. mm, mm, Sí, sí, sí es Aquí está. Está tratando de ver. A ver si tienen problemas con esa imagen. Pero sí, o sea, cualquier repositorio de internet que quieran lo pueden utilizar sin ningún problema o imágenes propias. Si utilizan imágenes propias, nada, le colocan imagen de elaboración propia. Igual se hace en alguna tabla o algo así. Pero sí, muy bien. Muchas gracias, Agnes. Muy buenos recursos. Y también, gracias, Fabiola, y gracias, Andrea, por todo. Y gracias, Fabiola. De verdad me gustó mucho tu revista. Ya vi cómo hacerla. Entonces te voy a copiar el tipo. ¿Tienen alguna otra pregunta o duda? No, de mi parte, no. Bueno, sí. Ok. Entonces nos estamos viendo. Ojalá que podamos coincidir en otra asignatura. Y de cualquier forma, ya saben, por correo, por redes sociales, por acá, estoy para poderlos apoyar. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Bye. Bonita Al Bye. noche. contrario, muchas gracias a usted, profesor, de verdad, muy constructivas sus clases. Muchas, muchas gracias. Y sí, ojalá podamos coincidir en otras ocasiones. Sí, ojalá, ojalá. Van a ver que sí. Cuídense. Cierro grabación. Una, dos y gracias totales diría ser a ti. Bye, bye.